¿Te acuerdas en el partido que jugamos contra Brasil? El volante de la selección peruana Yosimar Yotun contó en un podcast dirigido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola que realizó un gesto que incomodó mucho a Gareca en el entretiempo del partido de la selección ante Brasil por la Copa América del 2019. Recordó una de las pocas veces que vio a Ricardo Gareca realmente fastidiado y acalorado. Gareca decidió cambiarlo por Sergio Peña, pues el equipo estaba cayendo por 3-0. Esto incomodó al actual volante de Sporting Cristal, quien realizó un gesto que no fue bien recibido por el estratega argentino. Yotun tiró un zapato y esto fue tomado muy mal por el profe Gareca. En esa misma línea, el popular Foquita añadió que Gareca gritó: "A mí, no me respondas". Sin embargo, Yotun aclaró que su intención no fue contestarle o incomodar al argentino, sino que estaba fastidiado con él mismo por no completar los 90 minutos del compromiso. ¿Te acuerdas en el partido que jugamos contra Brasil en el 2019? ¿Copa América? Copa América, que nos metieron una ensalada de 5. ¿Cómo era? No, y cuéntala que... No, escúchame, cucurucho, picante, picante. No, y en el camerino, en el entretiempo. El profe estaba caliente, renegando. Profe, yo nunca lo he visto al profe Gareca tan molesto. Pocas veces. El profe cuando se molesta. Ya, ese día se rayó. O ese día se rayó, hermano. Y se lo agarró con mi compadre. Te agarraba las sandalias y la ponía así, hacía como el equipo con las sandalias, y con los carnés, hacía. Te movía las sandalias. Y al profe le gustaba que tú estés así. Y yo escuché, claro, atento. Y una hace así, y en mi puesto tira, no sé, vamos a tirar un nombre usted. Peña tira en mi. ¿Peña? Pues si Peña no está jugando. Sale Yotun, me. Y ahí va 3-0. Sí, y uno quiere seguir jugando. Claro, y el profe no le gusta que le hagan gestos. Claro, nada. Si tú estás desconcentrado, y mi compadre le hizo un gesto al profe, oye, metió una puteada. Oh, el profe se calentó. Se calentó. Nunca lo he visto al profe así. Yo me tuve que ir al baño. Sí, huevo. Yo sí me fui al baño para volver. ¿Qué dijo? ¿Pero cómo dijo? No conteste, ¿no? ¿Qué dijo? Sí, no me respondas. A mí no me respondas. Él le dijo. No. Porque supuestamente, claro, él pensaba que yo había tirado el zapato. Claro. Había tirado el zapato. Te molesto porque lo habían Pero cambiado. claro, yo estaba molesto, pero no estaba molesto con el profe, sino estaba molesto Con uno mismo. conmigo porque el partido estaba, digamos, 3-0, claro, y tuve que salir. Es jodido, no siempre quiere llegar a la sede, quiere estar adentro. Entonces, puse el zapato y yo estaba con los mixtos, que somos mixtos. A lo que suena ahora. Parecían los tacos de la nera chica cuando bailaban Valentina. Con su laseado chino. Con su laseado chino. Perro caliente, perro caliente. Pero después con el profe nunca. No, después nunca, no. Chévere. Oye, el profe te aguanta. Puta, profe, era de puta madre. Sí. Otro de los episodios que trajeron a la memoria durante la charla fue la dura derrota de la selección peruana ante Brasil por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Este partido terminó 4-2 a favor de la canariña, pero es ampliamente recordado por el polémico arbitraje del chileno Julio Bascuñán. Farfán y Yotun contaron que el árbitro fue muy abusivo. Nos cobró todo, pero ese día metimos, señalaron. Además, el exdelantero precisó que él no iba a jugar ese partido porque se sometería a una operación dentro de 3 días, pero Gareca lo puso como titular, pues Ruidíaz estaba enfermo. La selección peruana marcha en la última posición de la tabla de las eliminatorias sudamericanas 2026, con tan solo 2 unidades. Por ello, la Federación Peruana de Fútbol decidió contratar a Fossati como nuevo estratega. Justamente, el técnico uruguayo ya disputó sus 2 primeros amistosos con la blanquirroja. Ambos partidos fueron favorables para Perú y sirvieron para ver alternativas de cara a la Copa América 2024 y la fecha doble de las eliminatorias 2026 que se llevarán a cabo en septiembre. ¿Cómo está? Buenas noches. Jesús, ¿cómo te va? Michael Zúcar de Movistar Deportes. Profe, usted en la previa manifestó que le ponía 6 puntos sobre 10 al partido anterior y que el objetivo para este partido era 7 o más. Mi pregunta es si se cumplió el objetivo. Y para Jesús, ¿qué significó meter tu primer gol, estadio lleno, 50.000 personas? Gracias. Bien, buenas noches para todos. Es una expresión para ser corto, pero lo que te puedo decir más allá del puntaje es que creo que
de nuevo hicimos un muy buen partido, se fueron puliendo detalles que en el primer partido no habían salido tan bien. Y creo que primero debería decir, a mi gusto, ya pasado Nicaragua y Dominicana, enfrentamos a dos equipos con dinámica, con un físico de hoy. Son fuertes físicamente, son veloces, tienen buena técnica y me parece que Perú gana merecidamente, gana bien, defensivamente, que yo recuerde, hay un remate dentro de nuestra área por un rebote y luego algunos remates afuera del área, como el gol, pero nunca pudieron vulnerarnos atrás por el muy buen trabajo que hizo todo el equipo. Y con pelota en el primer tiempo creo que faltó un poquito más de verticalidad. Si bien es cierto, estábamos buscando dentro de lo que se había planificado, creo que cometimos el error de querer asegurar demasiado la pelota jugando hacia atrás, y no es algo que te ayude a tener un equipo que colectivamente sea dinámico para atacar. Creo que ya en el segundo tiempo eso fue diferente. Por momentos también se hizo en el primer tiempo, pero para mi gusto se exageró en el pase hacia atrás. Tuvimos mucho más velocidad en cuanto a la ejecución y por eso conseguimos no solamente otros 2 goles, sino también bastantes llegadas. A diferencia del otro día, terminamos los últimos minutos tal vez presionando más y mejor. El otro día fue al revés. Y bueno, son todas cosas que se van puliendo. Es para estar muy satisfecho desde mi punto de vista en todo, aunque futbolísticamente seguiremos ahora de alguna manera teóricamente trabajando a distancia con ellos, pero seguiremos trabajando porque la idea es que hay que seguir creciendo, hay que seguir mejorando, y me parece que este plantel que fue convocado esta vez demostró que puede hacerlo, y que el techo está bastante más arriba, así que es para estar más allá de yo meterme en la actividad de ustedes, de puntuar el partido. Lo único que te puedo decir es que estoy muy satisfecho.